Laura resucitó y se encontró regresada a los 27 años. Tenía un hijo y una hija, y su esposo era Diego, el multimillonario más rico del mundo. Este hombre encabezaba constantemente la lista Forbes y era nombrado por la revista Time como el número 1 de los hombres que las mujeres del mundo desean casarse. Incluso la familia real británica quería casar a su princesa con él. Todos pensaban que Laura tenía mucha suerte, pero lo primero que hizo fue llevar un acuerdo de divorcio a la amor de juventud de Diego, Martina. Ella puso el acuerdo frente a Martina y dijo tranquilamente: «Quiero divorciarme. Diego es tuyo, y los 2 niños también son tuyos». Martina la miró sorprendida, incapaz de creer que esta mujer que había ocupado el lugar de la señora Diego durante 6 años renunciara voluntariamente. Laura simplemente agregó con indiferencia: «Como a todos les gustas más, los voy a dejar a ustedes. Solo necesitas que Diego firme el acuerdo. Después del periodo de reflexión del divorcio, me iré». Esta vez, no quería cometer los mismos errores y continuar siendo la señora Diego que todos ignoraban. Las puntas de los dedos de Martina se deslizaron inconscientemente sobre el borde de la taza, y frunció el ceño. «Laura, ¿qué juego estás jugando?». Laura miró la expresión cambiante de Martina y repitió con calma: «No estoy jugando ningún juego. Simplemente estoy harta». «Laura, ¿sabes cuántas mujeres quieren ocupar tu lugar?». «Sí», respondió Laura, mirándola fijamente a los ojos. «Así que se lo doy a ti». Finalmente, la expresión de Martina se alteró. Ella miró el acuerdo durante mucho tiempo y finalmente lo tomó. «Bueno, ya que eres tan generosa, no me haré los difíciles. Pero recuerda, una vez que algo está en mis manos, nunca lo dejaré ir». «Tranquila», dijo Laura sonriendo, «nunca me arrepentiré». Después de todo, en la vida anterior, ya había probado el sabor de una vida solitaria. Martina se levantó y se sentó en otra mesa del café. Luego, tomó elegante su teléfono y tocó la pantalla con los dedos. Cuando se conectó la llamada, su voz se hizo dulce. «Diego, estoy en el café azul. ¿Puedes venir a recogerme?». Laura estaba sentada al lado, con una sonrisa amarga en la comisura de los labios. Antes, cuando llamaba a Diego, en 9 de cada 10 veces era el asistente quien atendía. Pero ahora, en menos de 20 minutos, el hombre que siempre estaba en una reunión apareció en la entrada del café. A través de la ventana, Laura vio a Diego entrar en el café con largos pasos. Su traje de sastrería negra resaltaba sus hombros anchos y su cinto estrecho. El hijo de 6 años, Javier, y la hija de 4 años, Isabella, se abalanzaron sobre Martina y la besaron y abrazaron. «Aún tía Martina». Isabella dijo dulcemente, rozando su cara en el regazo de Martina. Diego colocó la caja de pastel sobre la mesa y empujó suavemente con sus largos dedos. «Es el sabor de matcha que te gusta». Le pedí al chef que usara menos azúcar. Martina abrió los ojos. «Siempre recuerdas». Laura estaba sentada en un rincón, y sus dedos se clavaron inconscientemente en la palma de la mano. Después de 6 años de matrimonio, Diego ni siquiera sabía qué sabor le gustaba a ella. En su vida anterior, cuando estaba enferma en el hospital y quería un pastel de fresa, él le hizo comprar cualquier pastel al asistente, y resultó ser de mango, a lo que ella era alérgica. «¿Qué quieres comer esta noche?», preguntó Diego con voz profunda. «¿Comida francesa o china?». Martina sonrió con discreción y sacó el acuerdo de divorcio de su bolso. «Antes de eso, quiero que veas este documento». Ella abrió el acuerdo hasta la página de la firma. «Me gustaría una mansión, pero no tengo suficiente liquidez». «¿Podrías?». Diego tomó la pluma y firmó sin siquiera mirar el contenido. «Entre nosotros, no hay necesidad de hacer distinciones». «¿Auntie Martina va a comprar una nueva casa?», preguntó Javier, mirando hacia arriba. «Papá, compra una al lado». «Yo y mi hermana queremos mudarnos a vivir con Auntie Martina. No queremos estar con mamá todos los días». Diego frunció ligeramente el ceño, pero al ver las expectantes miradas de los 2 niños, cedió. «Muy bien, compraré una». «No hay necesidad de tanta molestia», dijo rápidamente Martina. «Dejaré 3 habitaciones para ti, Javier, Isabella, y para ti. Puedes venir a visitarme cuando quieras». Los 2 niños saltaron de alegría. Isabella incluso abrazó el cuello de Martina y la besó. «Auntie Martina es la mejor. Es 1000 veces mejor que mamá». El corazón de Laura se retorció como si fuera agarrado por una mano invisible, y le costaba respirar por la amargura y la opresión. Ella vio la leve curvatura en la comisura de los labios de Diego, una ternura que nunca le había dado a ella. No podía soportarlo más y se levantó con el bolso y se fue. En el momento en que salió de la puerta, las memorias de la vida anterior inundaron su mente.
En su vida anterior, ella se casó con Diego por motivos comerciales y tuvo un hijo y una hija. Vivió hasta los 62 años, pero nunca fue feliz. Simplemente porque en el corazón de Diego siempre había estado Martina, su amor de juventud. Después de su ruptura, Martina se fue al extranjero. Diego bebió alcohol durante varios días, pero por su orgullo, nunca se dio por vencido para recuperarla. En cambio, aceptó el matrimonio arreglado por la familia. Diego era el sueño de su juventud, tan noble como un dios. Todas las damas de la alta sociedad de Madrid soñaban con casarse con el jefe de la familia García. Así que cuando supo que las dos familias se casarían, se sintió eufórica. Pero después del matrimonio, ella amó con todo su ser, pero lo que obtuvo fue la distanciación y la indiferencia perpetuas de Diego. Hasta que Martina regresó del extranjero. Él no le habló del divorcio y su mirada nunca se desvió de Martina. Lo más terrible es que los dos niños también les gustaba Martina y se alejaron de ella poco a poco. En su vejez, Laura fue diagnosticada con la enfermedad de Alzheimer. Diego la dejó sola en la mansión ancestral bajo el pretexto de descanso. En su cumpleaños, ella tembló al marcar el teléfono de su esposo y sus hijos, pero se enteró de que estaban de vacaciones con Martina en Maldivas. Quería cocinarse un plato de fideos de cumpleaños, pero olvidó apagar el fuego debido a la confusión de la memoria. En el momento en que el fuego la consumía, lo último que Laura recordó fue la mirada fría de Diego cuando le puso el anillo de bodas. Ella cerró los ojos con dolor, y el único deseo en su corazón era que, si hubiera una próxima vida, nunca perdiera su vida por él. Cuando Laura regresó a la mansión, estaba de noche. Pero no se descansó y comenzó a empacar sus cosas. Los trajes y camisas de Diego, los juguetes de los niños, la foto familiar, todo fue metido en cajas. ¿Qué estás haciendo? La voz de Diego sonó repentinamente detrás de ella. Laura se volvió y vio a él llevando a los dos niños de la mano en la puerta, con el ceño fruncido. ¿Por qué estás tirando nuestras cosas, mamá? Isabella corrió hacia ella y vio que su osito de peluche estaba en la caja. Su cara se enrojeció de rabia. Javier también la miró con ira. Solo fuimos a jugar con Andy y Martina. ¿Te enfadas tanto por eso? Diego la miró con su mirada habitual fría. A los niños les gusta estar con Martina. ¿Es necesario enfadarte por algo tan trivial? No estoy enfadada, dijo Laura tranquilamente. Mentirosa, gritó Isabella. Estás celosa de Auntie y Martina. Por eso tiraste mi osito de peluche. Eres una mala mamá. Cuando sea mayor, me mudaré a vivir con Auntie y Martina, dijo Javier, jalando la mano de su hermana. Nunca volveré a verte. Diego no detuvo a los niños y simplemente frunció ligeramente el ceño. Su mirada profunda y oscura se posó brevemente sobre Laura, como si estuviera mirando a una extraña que se portaba mal. Basta, dijo con voz profunda y autoritaria, ajustando los botones de su manga con indiferencia. Tengo una reunión teleconferencia de la junta directiva. Tira lo que quieras, pero no hagas ruido. En el momento en que la puerta se cerró, las lágrimas de Laura cayeron finalmente. Su corazón se sentía como si estuviera partido en pedazos, y cada respiro era como un bocado de sangre. Ella se secó las lágrimas y miró el desorden en el suelo. De repente, sonrió. Tranquila, no lo molestaría. De ahora en adelante, nunca más. Desde que el acuerdo de divorcio fue firmado, Laura dejó de ocuparse de los asuntos domésticos. Ya no se despertaba a las 5 de la mañana para preparar desayunos nutritivos para los niños, ni esperaba hasta altas horas de la noche para cocinar una sopa para desintoxicar a Diego después de sus banquetes. Todas aquellas tareas domésticas que antes consideraba su deber, ahora las dejó en manos de los sirvientes. Al principio, nadie notó la diferencia. Hasta que Javier llegó tarde a la escuela y fue criticado por el profesor, Isabella no encontró su cuaderno de tareas y el reloj de bolsillo de Diego se detuvo. Los sirvientes se desesperaron, pero no pudieron alcanzar el estándar de la señora de la casa. En la cocina se acumularon platos sucios, en el salón se dispersaron los juguetes de los niños y las camisas planchadas nunca quedaban lo suficientemente lisas. Esta casa que antes estaba en orden, poco a poco se convirtió en un desastre. Cuando Diego abrió la puerta del dormitorio, Laura estaba sentada junto a la ventana leyendo un libro. La luz del sol se filtraba a través de las cortinas de encaje y proyectaba sombras moteadas sobre ella. ¿Hasta cuándo vas a seguir actuando así?, preguntó él en la puerta, con voz baja. Laura cerró el libro y lo miró. No estoy actuando. Entonces, ¿por qué dejas de ocuparte de los asuntos de la casa? Se acercó unos pasos, y el ligero aroma de ámbar gris se disipó en el aire. ¿Todavía estás enfadada por lo del otro día? No estoy enfadada, dijo ella,
poniendo el libro a un lado. Simplemente no quiero ocuparme más. Diego frunció los ojos y golpeó suavemente la mesa con los dedos largos. Dime la razón. Estoy cansada, respondió tranquilamente. Hay sirvientes en casa, así que no necesito hacerlo yo. Ella recordó que en su vida anterior, se despertaba antes del alba todos los días. El café de Diego debía estar a 85 grados, los sándwiches debían estar dorados y crujientes. La ropa de los niños debía lavarse a mano, incluso los calcetines debían plancharse. ¿Y qué había conseguido? La ternura de Diego hacia Martina, la cercanía de los niños hacia la tía Martina y su muerte sola en su cumpleaños de 62 años. Laura, su voz se hizo fría. Si estás enfadada, dime directamente. No actúes como un niño de 3 años. Ella sonrió con desdén, no estoy enfadada. Simplemente quiero descansar. Antes de que terminara de hablar, la puerta se abrió de golpe. Javier e Isabella entraron corriendo, con rostros llenos de enojo. Mamá es muy floja, gritó Isabella. Queremos que la tía Martina nos cuide. Javier también gritó, la tía Martina es más tierna y más trabajadora que tú. Es 10.000 veces mejor que tú. La mirada de Diego se fijó en Laura, como si estuviera esperando que se rindiera. Pero ella solo respiró hondo y dijo en voz baja, si creéis que ella es mejor, traedla. Yo no tengo ningún problema. El aire se congeló instantáneamente. La cara de Diego se enfureció completamente. ¿Estás segura? Laura respiró hondo, muy segura. Papá, date prisa. Isabella tiró desesperadamente del brazo de Diego. Quiero que la tía Martina venga ahora mismo. Con la tía Martina, ya no te necesitamos. Javier hizo una mueca a Laura. Vete. Sal de esta casa. Diego la miró por última vez y, viendo que seguía imperturbable, se volvió y se marchó con los niños a grandes pasos. Laura se quedó en el lugar, escuchando el sonido del motor del automóvil alejándose, y cerró suavemente los ojos. Pronto, haría lo que ellos querían. Se alejaría de ellos y dejaría esta casa para siempre. El día en que Martina se mudó a la casa, ordenó a los sirvientes que redecoraran el salón. Este sofá es demasiado aburrido, dijo, acariciando suavemente el sofá de cuero con sus dedos delgados. Luego, sonrió dulcemente a Diego. Diego, ¿qué te parece si cambiamos a uno de color crema? Diego ni siquiera parpadeó y le dijo directamente al mayordomo, haz lo que dice la señorita Martina. Laura estaba en la esquina de la escalera y vio cómo los obreros llevaban fuera el sofá que ella había elegido cuidadosamente hace medio año. Javier e Isabella se apearon detrás de Martina como dos colitas, y gritaron emocionados, tía Martina, también hay que cambiar estos cojines. Los que compró mamá son horribles. Martina acarició suavemente sus cabezas, muy bien, los cambiaremos todos. Los dedos de Laura se apretaron ligeramente, pero luego se relajaron rápidamente. Esos cojines los había cosido con sus propias manos cuando estaba embarazada, y estaban rellenos de algodón de pluma hipoalergénico, justamente porque los niños tenían la piel sensible cuando eran pequeños. Ahora, los arrojaron sin compasión a la basura. En los siguientes días, esta casa se volvió cada vez más extraña. En la mesa, Martina se sentó en el lugar que antes era de Laura y servía suavemente comida a los dos niños. Diego, en ocasiones, le servía una taza de café personalmente y le empujaba suavemente con los dedos largos, con una ternura que Laura nunca había experimentado. Por las noches, las luces del salón se apagaban y las 4 personas se apretujaban en el sofá para ver una película. Isabella se enroscó en el regazo de Martina, Javier se apoyó en el hombro de Diego, y las risas se oían continuamente. Cuando Laura pasaba por allí, ni siquiera les prestan atención, como si ella fuera invisible. Lo más ridículo es que antes, Diego, Javier e Isabella eran extremadamente exigentes con la calidad de vida. Pero ahora, ¿qué pasaba? Ella vio como Martina arrojó sin cuidado el reloj Patek Philippe de Diego, valorado en millones, sobre la mesa de centro, con la cara hacia abajo, y él lo puso con ternura. Vio a los niños ir felices a la escuela con el uniforme que Martina había tirado al lavador sin prestar atención, y el cuello todavía tenía la salsa del día anterior. Vio como Martina vertió comida rápida en un plato y fingió que era su propia cocina, y nadie lo descubrió. Lo más ridículo es que los habían convertido a Martina en una princesa rodeada de estrellas. Martina, no te ocupes de estas tareas pesadas. Diego detuvo a Martina que estaba a punto de recoger la vajilla, y sujetó suavemente su muñeca con los dedos largos. Tus manos están hechas para tocar el piano. Tía Martina, yo te ayudo a llevar el bolso. Javier se apresuró a recoger el bolso de edición limitada de Martina.
Esa expresión de adulación era algo que Laura nunca había visto en la cara de su hijo. La señorita Martina solo necesita descansar bien. El mayordomo le entregó respetuosamente zapatillas artesanales italianas. Deja el resto en nuestras manos. Qué irónico. Ella había sido la sirvienta de esta casa durante 6 años, y ellos no la veían. Y tan pronto como Martina llegó, se convirtió en la princesa adorada. Los sirvientes hablaban entre sí en privado. El señor es muy amable con la señorita Martina. Nunca lo he visto tratar así a la señora. Los 2 niños también se apegan a ella. Creo que pronto habrá una nueva señora en esta casa. Laura ya estaba descorazonada y no se preocupaba por nada, solo se ocupaba en silencio de empacar sus cosas. Hasta que esa tarde, su teléfono comenzó a vibrar sin parar. Señora, el joven y la joven están alérgicos en la escuela. La ambulancia los acaba de llevar al hospital. Cuando Laura llegó al hospital, los 2 niños ya habían sido llevados a la sala de emergencias. Diego estaba en el pasillo, con el saco de traje colgado casualmente en el brazo y la corbata colgada flojamente en el cuello. Sus ojos estaban llenos de furia helada. Laura, dijo con voz baja y con ira reprimida. ¿Qué estás haciendo? Laura se sobresaltó. ¿Qué? ¿No sabes que son alérgicos a la mango? Diego se acercó un paso, y su gran figura la envolvió. ¿Por qué les has dado jugo de mango? No fui yo, Laura lo miró a los ojos. Nunca compro mango en casa. Desde que los niños fueron al hospital por primera vez después de comer mango, ella se había mostrado extremadamente cuidadosa, exigiendo a todos que no les dieran mango, incluso revisando personalmente el menú del comedor de la escuela. ¿Cómo podía cometer un error tan básico? No fuiste tú, Diego se rió con desdén. Entonces, ¿quién fue? ¿Los sirvientes? ¿O se han matado ellos mismos? Laura abrió la boca para decir algo. Justo en ese momento, la enfermera abrió la puerta y dijo, los niños se han despertado. En la habitación, Javier e Isabella estaban tumbados pálidos en la cama. Al verlos entrar, sus ojos parpadearon. ¿Qué ha pasado?, preguntó Diego en voz grave. Los 2 niños se miraron y luego apuntaron simultáneamente a Laura. Fue mamá. Compró dulces con mango antes. Laura se quedó petrificada y los miró con incredulidad. ¿Qué estás diciendo? Sí, fue mamá. Gritó Isabella con voz entrecortada por los sollozos. Sabía que somos alérgicos y nos dio de comer a propósito. Javier asintió con fuerza, es muy mala. Los dedos de Laura se aferraron con fuerza al marco de la puerta, los nudillos se pusieron pálidos. Javier, Isabella, ¿sabéis lo que estáis diciendo? Es mejor que digáis la verdad de inmediato. Basta. Diego se puso de pie de un salto y agarró el puño de Laura con tanta fuerza que casi le rompía el hueso. Laura, ¿es así como se hace una madre? No solo los haces daño, sino que los obligas a mentir. Yo no. La voz de Laura tembló ligeramente. ¿Quieres decir que os están falseando? Se rió con desdén. ¿Qué edad tienen? Si no tienen ni un ápice de responsabilidad, ¿te crees que mereces ser madre? De repente, los 2 niños empezaron a llorar. Diego los soltó de inmediato y se volvió para consolarlos. Pero cuanto más consolaba, más lloraban, y sus caritas se pusieron rojas de enojo. Papá, soy Isabella. Nos sentimos mal. ¿Qué puedo hacer para que os sintáis mejor? Preguntó Diego en voz baja y le secó las lágrimas con suaveza. Javier miró a Laura con los ojos llenos de rabia. Ella también es alérgica a la mango. Haz que beba jugo de mango. Que se sienta mal igual que nosotros. Un frío se extendió por todo el cuerpo de Laura. Ella miró a Diego, y la frialdad en sus ojos la hizo temblar. Muy bien. Se puso de pie y dio un chasquido de dedos. 2 guardaespaldas entraron en la habitación de un empujón. Agarradla. Antes de que Laura reaccionara, la agarraron y la obligaron a sentarse en una silla. Un guardaespaldas le sujetó la barbilla y le forzó a abrir la boca. 1 litro de jugo de mango se le vertió dentro. El líquido dulce y pegajoso se le metió en las vías respiratorias y ella empezó a toser violentamente. Su garganta ardía de dolor. Las erupciones se extendieron por su piel a la velocidad de la luz, su rostro se hinchó y le costaba respirar. Ella se agarró desesperadamente el cuello y miró a Diego con la vista borrosa. Él estaba allí, mirando con frialdad, sin mostrar la menor intención de detenerlo. Los 2 niños ya habían dejado de llorar y aplaudían emocionados. Se lo merece. Que se sienta mal igual que nosotros. Antes de que la oscuridad la envolviera, lo último que Laura vio fueron los fríos ojos de Diego.
No sé cuánto tiempo pasó, Laura despertó en la cama del hospital. Su garganta ardía de dolor y todavía quedaban manchas de la alergia en su rostro. Fuera de la habitación se oía una voz familiar, era Martina. Diego, en serio no sabía que eran alérgicos. Solo quería hacerles un jugo de frutas. No te culpo, la voz de Diego era sorprendentemente dulce. No sabías. Si hubiera explicado la verdad antes, no te habrías equivocado con Laura, dijo Martina con una voz de resignación. Javier, Isabella, también sois culpables. Todo es mi culpa. ¿Cómo podéis culpar a vuestra madre por proteger a mí? Las quejas desconsoladas de los dos niños se oyeron claramente. Tía Martina, ya sabemos que nos equivocamos, soy Isabella. Solo no nos gusta mamá. Sí, asintió Javier. Ella siempre nos controla, no nos deja comer dulces y nos obliga a acostarnos a horas. Queremos que se vaya. Los dedos de Laura se aferraron con fuerza a la sábana, los nudillos se pusieron pálidos. Estos eran los hijos que ella había dado a luz después de 10 meses de embarazo y casi morir en el quirófano. Ella recordaba que el día en que nació Javier, no había nadie fuera de la sala de parto. La enfermera le dijo que Diego estaba en una reunión importante y no podía ausentarse. Ella estaba muriendo de dolor, pero solo podía aguantar con los dientes apretados. El parto de Isabella fue aún más peligroso. Hubo un sangrado profuso y el médico incluso le dio el alta de muerte. Y Diego, por un caso de fusión y adquisición internacional, se fue al extranjero. Pero ahora, los dos hijos que ella había dado a luz a costa de su vida, se habían convertido en las personas que más le hicieran daño. El dolor era tan intenso que ella se desgarró el corazón. Las lágrimas brotaron de sus ojos y no podía parar. Ella se cubrió el pecho y se quedó un rato en silencio antes de recobrar el aliento. De repente, sonó el teléfono. Era una llamada de la aerolínea para confirmar la información del billete. Señora Laura, el billete de ida a la ciudad B que ha reservado ya está emitido. ¿Desea elegir un asiento? Por la ventana, gracias, Laura se secó las lágrimas con precipitación y respondió en una voz tan baja que apenas se podía oír. Justo después de colgar, la puerta de la habitación se abrió. Diego entró con paso firme, vestido con un traje impecable. Incluso los botones de sus mangas estaban perfectamente arreglados. ¿Con quién estabas hablando?, preguntó con indiferencia. Laura puso el teléfono a un lado, un amigo. Diego no insistió. Solo se paró al lado de la cama y la miró desde arriba. Lo del otro día fue un error. Fue Martina quien les dio el jugo de mango. Su voz era tan tranquila como si estuviera hablando del tiempo, pero ella no lo sabía. Dejémoslo así. El corazón de Laura se apretó como si fuera agarrado por una mano invisible. Ella casi se quedaba sin aliento por el dolor. Cuando pensó que era ella, quería matarla, pero cuando se dio cuenta de que era Martina, simplemente dijo no lo sabía como si fuera nada. Ella abrió la boca, quería preguntar, quería gritar, quería liberar toda la injusticia y la indignación que llevaba acumuladas en su interior. Pero cuando llegó a los labios, solo salió un susurro casi inaudible. Muy bien. Como si le hubieran quitado toda la fuerza del cuerpo, ella estaba tan cansada que ni siquiera tenía ganas de discutir. Toda la injusticia que la había hecho dar vueltas en la cama, toda la indignación que se había ido acumulando día y noche, se habían convertido en una sonrisa de autodesprecio en sus labios. Así es la diferencia entre el amor y la falta de amor. Tan simple. Diego pareció sorprendido por su reacción. Después de un momento, agregó, la próxima semana, los niños irán a un campamento de verano. Yo y Martina los acompañaremos. Tú regresa a casa por tu cuenta. Él esperaba que ella le suplicara o llorara como siempre, pero Laura simplemente asintió con la cabeza. Lo sé. Diego frunció el ceño. Pensó que su reacción era extraña, pero justo en ese momento sonó el teléfono. Miró la pantalla y dijo, hay un asunto en la empresa. Me tengo que ir. Después de que la puerta se cerró, Laura soltó el puño que llevaba apretado. En la palma de su mano había 4 marcas de sangre en forma de media luna. En los siguientes días, el teléfono de Laura empezó a vibrar sin parar. Todas eran mensajes de Martina. Una serie de fotos y videos que mostraban los momentos felices del campamento de verano. En el video, Javier e Isabella presentaron con orgullo a Martina a sus compañeros de clase. Esta es nuestra mamá. Las exclamaciones de envidia de los compañeros se oyeron continuamente. ¡Guau! Tu mamá es muy bonita. Tu papá es guapo y tu mamá es bonita. ¡Qué afortunados sois! Entonces, quien os recoge y os lleva a la escuela,
preguntó un niño con curiosidad. En la pantalla, la expresión de Javier e Isabella se congeló por un momento. Oh, esa es, la niñera que nos cuida. El teléfono se le cayó de las manos a Laura. Ella se agachó lentamente y miró los fragmentos en el suelo. De repente, sonrió. Así que durante todos estos años, ella solo había sido una niñera gratuita. Pero no importa. Esta niñera pronto dejaría su trabajo. A partir de ahora, dejen que su querida mamá los cuide. Una semana después, el mayordomo trajo a Javier e Isabella a la mansión. Los dos niños entraron corriendo hacia la cocina, con una expresión de satisfacción en sus caras. «Mamá, ¿sabes?», gritó Isabella a voz en cuello. La tía Martina se torció el tobillo en la competición familiar y papá estaba muy preocupado. Javier se apresuró a añadir, papá reservó todo el hospital para tratar a la tía Martina. Incluso pospuso una reunión de la empresa y se quedó con ella todo el tiempo. Laura estaba parada delante del horno, escuchando en silencio la boasting de los niños. Ella se puso los guantes de cocina con tranquilidad. «Mamá, ¿estás escuchando?». Isabella dio un pataleo en el suelo enfadada. «Papá es muy amable con la tía Martina. Es mucho mejor que tú». El sonido del timbre del horno interrumpió sus lloriqueos. Un aroma dulce se extendió por toda la cocina. Los dos niños abrieron los ojos de par en par y se acercaron rápidamente. «Es un pastel». Javier se puso de puntillas. «Quiero comer». Laura sacó la bandeja del horno. El borde del pastel estaba un poco quemado. Ella frunció el ceño y lo tiró directamente a la basura. «¡Ah!», gritó Isabella. «¿Por qué lo has tirado?». «Está quemado». «No se puede comer», dijo Laura con tranquilidad. «Mientes». Javier dio una patada en la basura enfadado. «Lo has hecho a propósito. Estás todavía enfadada por lo del otro día y no quieres que comamos. Eres una mala mamá». La cara de Isabella se puso roja de enojo. «No queremos una mamá como tú». Laura se quitó los guantes de cocina. El corazón se le apretó como si fuera agarrado por una mano invisible. Ella miró a los dos hijos que ella había dado a luz a costa de su vida y de repente se sintió muy extraña con ellos. «Muy bien», dijo en voz baja. «Yo tampoco quiero hijos como ustedes. A partir de ahora, vayan a buscar a Martina». Después de decir eso, ella se volvió y se fue hacia la escalera. Detrás de ella se oyeron los gritos desesperados de los dos niños. «Te odiamos. Te odiamos para siempre». Laura se detuvo un momento, pero no se volvió. Justo cuando estaba a punto de subir al tercer peldaño, alguien la empujó violentamente desde atrás. «¡Muérete!». El mundo se le dio la vuelta y su cuerpo cayó pesadamente por las escaleras. Un dolor intenso se apoderó de todo su cuerpo. Un líquido tibio se le escapó de la frente y le tapó la vista. Los dos niños estaban en la cima de la escalera, con una expresión de malicia en sus caras. «Se lo merece», aplaudió Isabella. «Porque no nos ha dado pastel». Javier hizo una mueca. Laura se levantó con dificultad. La sangre se le caía por la barbilla y manchaba el suelo. Ella miró a los dos demonios y no podía creer que fueran los mismos niños que ella había dado a luz a costa de su vida en el quirófano. De repente, se abrió la puerta. «¿Qué está pasando?». La voz grave de Diego se oyó. Detrás de él estaba Martina. Al ver la escena, los tres se quedaron paralizados. «Papá». Los dos niños cambiaron de expresión de inmediato y corrieron hacia él llorando. «Mamá ha tirado el pastel y no nos ha dado de comer. Además, dice que no nos quiere más». «Buah, buah». La mirada de Diego se posó en el pastel de la basura y luego se fijó en Laura, cubierta de sangre. Frunció el ceño. «Laura, ¿por qué te empeñas en pelearte con los dos niños?». Su voz era tan fría como el hielo. «¿Y decirle a tus propios hijos algo así? ¿Crees que mereces ser madre?». Laura se apoyó en la pared y se levantó lentamente. La sangre manchó su collar. Ella miró a Diego y de repente sonrió. «En tus ojos, ¿cuándo he merecido serlo?». Su voz era ronca. «¿No me has visto siempre como una herramienta para tener hijos?». Los ojos de Diego se contrajeron ligeramente. «Si lo que quieres es que Martina sea tu esposa», Laura se limpió la sangre de la cara, «y los dos niños solo quieren que ella sea su madre, entonces me retiro y los dejo ser una familia feliz». El aire se congeló instantáneamente. La cara de Diego se puso muy pálida. Lo miró fijamente, como si la estuviera viendo por primera vez. «Laura, no te olvides», su voz era grave y fría.
Las familias García y López se casaron por negocios. No había amor desde el principio. ¿Qué quieres que te dé? Amor. Se rió con desdén. Lo siento, no puedo darte eso. Laura se rió. Mientras se reía, las lágrimas brotaron de sus ojos. Sí, él tenía razón. Ella era estúpida, era tonta, e incluso había querido bajar a un dios del pedestal. Diego sí se había bajado del pedestal alguna vez, pero esa persona no era ella. Ella ya debería haberlo sabido. Diego, ya basta. Martina tomó suavemente el brazo de Diego. Los niños están asustados. Subámoslos a su habitación primero. Diego la miró profundamente y finalmente se volvió, cogió a los dos niños en sus brazos y se marchó con Martina. Laura miró a sus figuras alejándose. La sangre seguía manando de su herida. Ahora se arrepentía profundamente. Se arrepentía de haberse casado con Diego y se arrepentía de haber dado a luz a esos dos hijos. En esta vida, no cometiera los mismos errores nunca más. A partir de ahora, viviría solo por sí misma. 3 días después, era el cumpleaños de Javier. La fiesta se celebró en el hotel más lujoso del centro de la ciudad. Las lámparas de cristal reflejaban una luz brillante. La torre de champán relucía en el centro del salón de banquetes. Diego, como siempre, reservó todo el piso y organizó una gran fiesta de cumpleaños para Javier. Laura estaba en un rincón y veía a Javier e Isabella cogiendo de la mano a Martina y saltando de un lado a otro como dos pájaros felices. Los dos niños se apearon todo el tiempo a Martina y la dejaron a ella, su madre biológica, completamente olvidada. Diego estaba no muy lejos, sosteniendo una copa de champán con los dedos largos. Su mirada se posaba de vez en cuando en Martina, con una ternura que ella nunca había experimentado. El señor Diego es realmente apasionado. Después de tantos años, todavía solo tiene ojos para la señorita Martina. Por supuesto. Los dos niños también son como él. Solo tienen ojos para Martina. Los comentarios de los invitados llegaron claramente a los oídos de Laura. Yo fui compañero de universidad del señor Diego y de la señorita Martina. En aquel entonces, el señor Diego la amaba locamente. Casi se le ocurrió proponerle matrimonio antes de terminar la universidad. Ah, ya entiendo, dijo alguien, como si hubiera descubierto un gran secreto. La luz de primera luz es siempre la más importante. Aunque no tenga el título de esposa, siempre será la más querida. Hay gente que, con todos sus ingenios, se casa en una familia rica. ¿Y qué? Tiene hijos, ¿y qué? Aún así no consigue el corazón de su marido. Creo que esta pobre mujer estará sola toda su vida. Laura escuchó en silencio. Su corazón se sentía como si estuviera envuelto en una gruesa capa de hielo, opaco pero sin dolor. Respiró hondo y se volvió hacia el ascensor. Justo cuando las puertas del ascensor se estaban cerrando, una mano se introdujo de repente. Martina entró en el ascensor con elegancia, llevando tacones altos y sonriendo con sus labios rojos. Faltan solo 3 días para que termine el periodo de reflexión del divorcio. ¿Cumplirás con el acuerdo y te irás? La miró fijamente a los ojos. Por supuesto, pulsó el botón del primer piso. Yo estoy más deseosa que nadie de irme lo antes posible. Martina finalmente sonrió satisfecha. No te preocupes. Yo me encargaré de esta casa en tu lugar. De todos modos, Diego y los niños no te quieren. Con el tiempo, te olvidarán. El ascensor descendía lentamente. Laura no respondió. De repente. ¡Boom! Un ruido ensordecedor hizo que el ascensor se sacudiera violentamente y luego cayera en la oscuridad. ¡Ay! Martina gritó aterrorizada y sacó desesperadamente su teléfono. Diego, ayuda. Ha habido un problema con el ascensor. Laura se estrelló contra la pared. Sintió un intenso dolor en la frente y una corriente de líquido tibio se le deslizó por la mejilla. Pasó un tiempo y se escucharon ruidos de pisadas fuera del ascensor. ¿Están bien dentro? La voz de los rescates se filtró a través de las puertas del ascensor. ¡Salvadnos! Martina golpeó las puertas del ascensor. Me han atrapado la pierna. Se oyó un sonido estridente de metal siendo desmenuzado y una luz brillante se filtraba dentro. El rescate asomó la cabeza y miró la situación con una expresión seria. Señor Diego, las piernas de las dos señoras están atrapadas por la puerta deformada, pero el tiempo es escaso. Ahora solo podemos salvar a una. ¿A quién quieres salvar primero? En la visión borrosa de Laura, vio a Diego con los dos niños detrás del rescate.
Su mirada se posó en Martina sin dudar un momento. Salva a Martina. Salva primero a la tía Martina. Javier e Isabella lloraban y se aferraban al brazo del rescate. Date prisa y sálvala. El rescate frunció el ceño. Señor Diego, joven Javier, joven Isabella, la otra señora está más herida. Recomendamos que la salvemos primero. Yo he dicho que salven a Martina. La voz de Diego era fría como el hielo. El rescate suspiró y se extendió la mano para ayudar a Martina. Laura vio cómo la sacaban con cuidado, y la puerta del ascensor, que había perdido la mitad de su soporte, emitió un terrible crujido. ¡Van! El metal deformado cayó sobre su pierna con fuerza. Un dolor desgarrador se apoderó de todo su cuerpo. Lo último que vio fue la figura de Diego alejándose con Martina en sus brazos y la expresión de alegría en los rostros de los dos niños. Y luego, la oscuridad la envolvió por completo. Cuando Laura volvió a abrir los ojos, la intensa luz blanca la hizo cerrarlos espontáneamente. El olor a desinfectante llenó sus fosas nasales, y en su oído se escuchaba el sonido metrónomo del monitor cardíaco. ¿Despierta? El médico se acercó y le examinó las pupilas. Tiene 3 costillas rotas. Por suerte, la trajeron al hospital a tiempo, de lo contrario, habría perdido la vida. Laura miraba fija al techo, y en su mente surgió la última escena antes del accidente del ascensor. Diego no dudó un instante en elegir rescatar a Martina. Cuando la puerta deformada del ascensor cayó sobre ella, ni siquiera se dio la vuelta. Intentó moverse, y un dolor agudo se propagó desde el pecho hasta todo su cuerpo. Curiosamente, no pudo derramar ni una sola lágrima. Quizás el dolor era tan intenso que incluso su corazón se había vuelto insensible. 3 días después, Diego fue a recogerla del hospital. Estaba parado en la puerta de la habitación, impecablemente vestido con un traje. Su mirada se posó en el pecho de Laura, cubierto de vendajes, y después de un largo silencio, dijo, Martina tiene que seguir bailando en el futuro. No podía permitir que le pasaran nada a sus piernas. Laura elevó lentamente la cabeza y lo miró. Así que, tendrás que sacrificarte, añadió con una voz tan tranquila como si estuviera hablando del tiempo. Eres ama de casa, así que incluso si tienes dificultades para moverte, no afectará mucho. Laura no respondió. Por primera vez, vio con absoluta claridad a este hombre a quien había amado durante toda su vida. Sus rasgos faciales seguían siendo tan hermosos como los de un dios, pero en sus ojos nunca había habido rastro de ella. Diego, dijo con voz ronca. Si hubiera muerto ese día, ¿te habría importado? Diego frunció el ceño aún más y no respondió. Sacó una tarjeta negra del bolsillo interior de su chaqueta y la dejó sobre la mesita de noche. No hagas preguntas tan inútiles. Esto es una compensación. Si te portas bien y crías a los 2 niños, siempre serás la señora García. Laura se echó a reír de pronto. En la vida anterior, llevaba el título de señora García hasta el día de su muerte, pero ¿qué importaba? Ella era la que se había quedado sola toda su vida, la que había sido olvidada, y la que había sido consumida por las llamas. Así que, en esta vida, no se dignaba ser su esposa. Quería vivir mejor, más resplandeciente, y tener a alguien que realmente la amara. Ya no podía contenerla y estaba a punto de decirle que ya no lo quería. Diego, yo. En ese momento, el teléfono sonó y le cortó la frase. Diego atendió la llamada, y la dulce voz de Martina se escuchó desde el auricular. Diego, estamos en el restaurante con los niños. Tenemos una sorpresa para ti. Sus ojos se suavizaron de inmediato. Estoy en camino. Después de colgar, Diego miró el reloj y su voz volvió a ser fría. Tengo que salir. El conductor te está esperando abajo. Se dio la vuelta y se alejó, con una silueta imponente. Laura apretó involuntariamente los dedos de la mano contra la palma, pero finalmente no lo detuvo. Basta. De todos modos, pronto sabrá de Martina que el acuerdo de divorcio ya ha entrado en vigor. Ya no lo quiero, y tampoco quiero a esos 2 niños que me tratan como una extraña. Señora Wang, dijo, pulsando la campanilla. Ayúdame a llevar mi equipaje al aeropuerto. 1 hora después, borró todos los contactos de Diego y dejó la tarjeta negra en el cajón de la habitación. Cuando el avión despegó, las nubes que se veían a través de la ventanilla se iluminaron de un rojo anaranjado resplandeciente por el atardecer. Laura miró ese cielo radiante y cerró los ojos con una sonrisa. En esta vida, nunca más se rendiría por nadie. Dejemos que los días de humildad por amor se vayan para siempre con este avión. Lo que le espera adelante es un futuro nuevo y solo para ella. Laura llegó a la ciudad de Jun.
Aunque era una ciudad desconocida para ella, le transmitía una sensación de seguridad. Estudió detenidamente la ciudad durante medio mes y abrió una pequeña librería llamada Hiyue en una calle tranquila del casco antiguo. El local no era muy grande, pero tenía una buena iluminación natural. Le llevó 3 meses decorar el lugar y convertirlo en un espacio de lectura acogedor. La estación de lluvias en June era muy larga. Laura estaba parada frente a la puerta de cristal de la librería, mirando el fino velo de lluvia que caía afuera y en su pensamiento. De repente, el timbre de la puerta sonó con claridad. «Bienvenido», dijo, volviéndose automáticamente, pero se quedó un poco sorprendida al ver a la persona que entraba. Un hombre alto y delgado se paró en la entrada, sosteniendo un paraguas largo y negro. La lluvia caía del borde del paraguas y mojaba el suelo. En sus brazos llevaba a una niña de unos 5 o 6 años, con 2 trenzas y una expresión tímida. «¿Tiene usted algún libro de cuentos para una niña de esta edad?». El hombre cerró el paraguas y habló con una voz suave. Laura pudo ver su rostro con claridad. Tenía un perfil bien definido, ojos hermosos y una nariz recta. Llevaba unas gafas de montura dorada, y detrás de las lentes sus ojos estaban llenos de sonrisa. Ella se quedó boquiabierta. «¿Profesor Antonio?». El hombre también se sorprendió un poco. La miró detenidamente durante un momento y luego se dio cuenta. «¿Laura?». Las memorias inundaron su mente. Antonio era una figura destacada de la Facultad de Medicina, 2 años mayor que ella. En la universidad, era conocido como un genio, no solo por sus excelentes notas, sino también por su habilidad para tocar el piano. Era el amor de muchas chicas. ¡Qué coincidencia!, ella sonrió y señaló a la niña en sus brazos. «Esta es mi sobrina, Dolores». Antonio acarició suavemente la espalda de la niña. «Dolores, saluda a la señora». La niña levantó la cabeza y mostró una cara bonita y delicada. Dijo con timidez: «Hola, señora». Su voz era tan dulce como un algodón de azúcar. El corazón de Laura se ablandó de inmediato. Se agachó y se puso a la altura de la niña. «Hola, Dolores. ¿Qué tipo de libros te gustan? ¿Quieres que te recomiende algunos?». Dolores parpadeó sus grandes ojos y luego extendió su pequeña mano y tocó suavemente la mejilla de Laura. «La señora es muy bonita. Parece mi mamá», dijo en voz baja. El aire se congeló instantáneamente. El rostro de Antonio se alteró un poco. Se agachó y abrazó más fuerte a la niña. «Lo siento. Su mamá murió de enfermedad hace unos años». Laura sintió un nudo en la garganta. Miró a esta niña que había perdido a su madre y de repente pensó en Isabella. Ella también era así. Una vez que se decidía por algo, se aferraba a ello con terquedad. «La señora por supuesto te quiere», dijo con suavidad. «Pero mamá es única. Nadie puede reemplazarla». Dolores asintió con la cabeza, medio entendiendo, y se volvió a acurrucar en los brazos de Antonio. En el camino de regreso a casa, Dolores se durmió en el asiento de atrás. Antonio manejaba el coche y miraba de vez en cuando a Laura a través del espejo retrovisor. «Gracias por acompañarla hoy», dijo en voz baja. «Hace mucho tiempo que no se veía tan feliz». Laura sacudió la cabeza. «Yo también me he divertido mucho». Fuera de la ventana, el sol poniente teñía las nubes de un rojo anaranjado brillante. Laura se cubrió involuntariamente los ojos del sol y el manga de su camisa se resbaló, mostrando una cicatriz en la muñeca. La mirada de Antonio se detuvo un momento en la cicatriz y luego se desvió rápidamente. Pero durante el resto del viaje, su ceño se mantuvo ligeramente fruncido. Una semana después, Antonio vino solo a la librería, llevando una termos. «Esta es una infusión calmante que he preparado yo mismo», le dio la termos a Laura y dijo en voz baja. «Quizás te ayude a dormir mejor». Laura se quedó un poco sorprendida y preguntó: «¿Cómo sabes que tengo problemas para dormir?». Aunque ahora ya había salido de ese lugar, parecía que nunca había olvidado lo que había pasado antes. ¿Cuántas noches había despertado en un sueño pesadilla? Antonio ajustó sus gafas y sus ojos detrás de las lentes eran suaves y claros. ¿Te has olvidado de que soy médico? En realidad, puedes pedirme ayuda en cualquier momento. Creo que ahora somos amigos, ¿verdad? Laura tiró involuntariamente de la manga de su camisa para cubrir la cicatriz. Lo siento, no debí preguntar, Antonio dijo rápidamente. Solo, como médico y como amigo, quiero que te cuides de ti misma. Laura se quedó en silencio durante un momento y finalmente sonrió. Lo sé. Gracias por el té.
Si en el futuro realmente necesito ayuda, te lo pediré, no te preocupes. Después de eso, Antonio venía más a menudo. A veces traía a Dolores y a veces venía solo. Cada vez que venía, traía algo, un ramo de flores silvestres, una caja de galletas caseras o una nueva infusión calmante. Laura se acostumbró a esta compañía. A veces, al ver a Antonio y a Dolores leyendo en la librería, se imaginaba que esta era la vida que siempre había anhelado, simple, tranquila y llena de ternura. Una noche de lluvia, Laura estaba organizando los estantes de la librería cuando sonó el timbre de la puerta. Antonio estaba parado fuera, mojado por completo y llevando a Dolores, que tenía fiebre. Lo siento por molestarte a esta hora, su voz temblaba un poco. ¿Dolores insistía en verte? Dice que solo te escuchando contar cuentos puede dormir. Laura lo dejó entrar rápidamente. Tomó a la caliente Dolores en sus brazos y sintió un gran dolor en el corazón al ver su rostro rojo. La señora está aquí, Dolores, no temas. Esa noche, Laura se quedó toda la noche junto a la cama de Dolores, contándole cuentos en voz baja. Antonio se sentó al lado, mirándolas con ternura. Cuando Dolores finalmente se durmió, la lluvia también se detuvo. La luz de la luna se filtraba a través de la rendija de las cortinas y proyectaba una franja de luz plateada en el suelo. Gracias, Antonio dijo en voz baja. Laura sacudió la cabeza y estaba a punto de levantarse cuando sintió un hormigueo en las piernas por estar sentada demasiado tiempo. Casi se cayó, pero Antonio la agarró rápidamente. Cuando se puso de pie, se dio cuenta de que estaban demasiado cerca. Ambos se sonrojaron y se apartaron la mirada sin decir nada. Después de ese día, Antonio y Dolores se convirtieron en clientes habituales de la librería. Casi todos los fines de semana, venían a pasar 1 o 2 horas en el local. Dolores siempre se sentaba en silencio en el pequeño sofá de la esquina, absorta en los libros de cuentos. Antonio, por su parte, elegía un libro de medicina y se sentaba a su lado para leer en silencio. A veces, Laura les preparaba una taza de té de flores. Antonio siempre le agradecía educadamente, y Dolores decía dulcemente gracias, señora, y luego seguía leyendo. Un sábado soleado, Antonio propuso llevar a Dolores al parque de atracciones. Tú también ven con nosotros, dijo, ajustando sus gafas y ofreciéndole con sinceridad. Dolores ha estado pidiendo verte. Laura quería negarse, pero al ver la expresión expectante de la niña, cedió. El parque de atracciones estaba lleno de gente. Dolores cogió de la mano a Antonio y a Laura y se puso a correr de un lado a otro, emocionada. Montaron en el carrusel, jugaron a los autos chocadores y se pusieron a la cola para subir a la noria. Cuando la noria llegó a la cima, Dolores señaló las nubes en el horizonte y dijo: «Mamá vive allí». Laura sintió un nudo en el estómago. Antonio abrazó suavemente a la niña y le dijo en voz baja: «Mamá está mirándote desde el cielo. Ella quiere que estés feliz todos los días». Dolores asintió y luego se volvió hacia Laura. «¿La señora puede ser mi nueva mamá?». El aire se congeló instantáneamente. Laura no sabía qué decir. Antonio se apresuró a deshacer el malentendido. «Dolores, no digas tonterías». «No estoy diciendo tonterías». La cara de Dolores se ruborizó de ira. «Yo quiero a la señora». «La señora también me quiere, ¿verdad?». Laura miró la expresión obstinada de la niña y de repente pensó en Isabella. Ella también era así, una vez que se decidía por algo, se aferraba a ello con terquedad. «La señora por supuesto te quiere», dijo suavemente. «Pero mamá es única. Nadie puede reemplazarla». Dolores asintió, medio entendiendo, y se acurrucó de nuevo en los brazos de Antonio. En el camino de regreso a casa, Dolores se durmió en el asiento de atrás. Antonio manejaba el coche y miraba de vez en cuando a Laura a través del espejo retrovisor. «Gracias por acompañarla hoy», dijo en voz baja. Hace mucho tiempo que no se veía tan feliz. Laura sacudió la cabeza. «Yo también me he divertido mucho». Fuera de la ventana, el sol poniente teñía las nubes de un rojo anaranjado brillante. Laura se cubrió involuntariamente los ojos del sol y el manga de su camisa se resbaló, mostrando una cicatriz en la muñeca. La mirada de Antonio se detuvo un momento en la cicatriz y luego se desvió rápidamente. Pero durante el resto del viaje, su ceño se mantuvo ligeramente fruncido. Una semana después, Antonio vino solo a la librería, llevando una termos. «Esta es una infusión calmante que he preparado yo mismo», le dio la termos a Laura y dijo en voz baja. «Quizás te ayude a dormir mejor». Laura se quedó un poco sorprendida y preguntó: «¿Cómo sabes que tengo problemas para dormir?».
Aunque ahora ya había salido de ese lugar, parecía que nunca había olvidado lo que había pasado antes. ¿Cuántas noches había despertado en un sueño pesadilla? Antonio ajustó sus gafas y sus ojos detrás de las lentes eran suaves y claros. ¿Te has olvidado de que soy médico? En realidad, puedes pedirme ayuda en cualquier momento. Creo que ahora somos amigos, ¿verdad? Laura tiró involuntariamente de la manga de su camisa para cubrir la cicatriz. Lo siento, no debí preguntar, Antonio dijo rápidamente. Solo, como médico y como amigo, quiero que te cuides de ti misma. Laura se quedó en silencio durante un momento y finalmente sonrió. Lo sé. Gracias por el té. Si en el futuro realmente necesito ayuda, te lo pediré, no te preocupes. Después de eso, Antonio empezó a venir con más frecuencia, a veces con Dolores, a veces solo. Cada vez que venía, traía algo con él, un ramo de flores silvestres, una caja de galletas artesanales o un nuevo té calmante recién preparado. Laura se fue acostumbrando gradualmente a esta compañía. A veces, al ver a Antonio, se lo llamaremos Diego en esta traducción, y a Dolores, Isabella, leyendo en la librería. Tendría ese momento de desvanecimiento en el que se imaginaba que esta era la vida que siempre había anhelado, sencilla, tranquila y llena de ternura. Un día de lluvia, Laura estaba organizando los estantes de la librería cuando sonó el timbre. Diego estaba parado fuera, completamente empapado, y en sus brazos llevaba a Isabella, que estaba con fiebre. Lo siento por molestarte a esta hora, su voz temblaba un poco. Isabella se empeñó en verte, dice que solo contándole cuentos puedes hacerla dormir. Laura lo dejó entrar rápidamente. Tomó a la calientita Isabella en sus brazos y sintió un gran dolor en el corazón al ver su rostro enrojecido. Estoy aquí, Isabella, no tengas miedo. Esa noche, Laura se quedó toda la noche junto a la cama de Isabella, contándole cuentos en voz baja. Diego se sentó al lado, mirándolas con ternura. Cuando Isabella finalmente se durmió, la lluvia también se había detenido. La luz de la luna se filtraba a través de la rendija de las cortinas y proyectaba una franja plateada en el suelo. Gracias, Diego dijo en voz baja. Laura sacudió la cabeza y estaba a punto de levantarse cuando, por estar sentada demasiado tiempo, sintió un hormigueo en las piernas y casi se cayó. Diego fue rápido y la agarró. Al ponerse de pie, se dio cuenta de que estaban demasiado cerca. Ambos se sonrojaron y apartaron la mirada sin decir nada. Después de que Laura se hubiera ido, pasaron un mes enteros antes de que Diego se diera cuenta de que algo estaba mal. Al principio, pensó que era solo un juego de apretar y soltar por parte de Laura, pero cuando se dio cuenta de que no podía contactarla por ningún medio, se puso un poco más serio. Llamó a los antiguos amigos de Laura, pero todos dijeron que no la habían visto. Entonces, colgó el teléfono con impaciencia, se fue al estudio, encendió la computadora y accedió a la información de la cuenta bancaria de Laura. En la pantalla se mostraba que la tarjeta negra que le había dado seguía con un saldo de 0. Ella se había ido con solo sus propios ahorros y no había tocado un solo centavo de la familia García. Vaya, tiene carácter, rió con desdén y apagó la computadora. ¿No era solo querer que los buscaran de vuelta? Ese truco tan infantil no tendría ningún efecto. Al día siguiente, durante el desayuno, Javier y Isabella estaban hablando animadamente sobre las cosas de la escuela. Martina servía cariñosamente la comida a los niños y de vez en cuando le daba a Diego una sonrisa dulce. La escena parecía armoniosa y feliz, pero por alguna razón, Diego siempre sentía que faltaba algo. Papá, la próxima semana hay una competencia deportiva familiar en la escuela. ¿Puedes venir con la tía Martina?, preguntó Isabella, parpadeando sus grandes ojos. Por supuesto, respondió Diego sin pensarlo, y luego se detuvo un momento. Antes, ¿quién acompañaba a ustedes? ¿Era tu mamá? Ambos niños mostraron expresiones de disgusto al mismo tiempo. Ella, pero no queremos que ella venga, dijo Javier, frunciendo el labio, con una expresión fría en su rostro. Solo sabía quedarse en casa lavando y cocinando, ni siquiera se molestaba en salir. Tampoco se preocupaba por maquillarse. No queremos que venga. Así es, añadió Isabella. La tía Martina siempre se ve hermosa. Todos los compañeros de clase nos envidian. Martina sonrió tímidamente y le sirvió un café a Diego. Diego, pruébalo. Lo hice preparar a los sirvientes según tu gusto. Diego tomó un sorbo y frunció ligeramente el ceño. Estaba demasiado dulce. Antes, su café siempre lo molía Laura a mano y nunca se equivocaba. Ella sabía que él tomaba el café sin azúcar, solo con una cucharada de leche. ¿Qué pasa?
¿No te gusta?, preguntó Martina con preocupación. Nada, dijo, poniendo el tazón, y finalmente no dijo nada más, solo se ajustó la manga y dijo: voy a la empresa. En los días siguientes, en el hogar de la familia García, todo parecía seguir igual, pero pequeños cambios se estaban produciendo silenciosamente. Martina nunca había hecho tareas domésticas. Después de intentarlo algunas veces, simplemente dejó todo en manos de los sirvientes. Aunque todo en casa parecía seguir funcionando bien, solo Diego y algunos otros percibieron agudamente que algo había cambiado. Ya no había ropa cómoda y suave, planchada a mano. Tampoco había leche antes de dormir o cenas elaboradas con esmero según los gustos de cada uno en la mañana. Aunque no había problemas grandes en la vida cotidiana, la casa parecía haber perdido esa sensación familiar cálida y acogedora que solía tener. Hasta ese día, Diego asistió a una fiesta comercial y no regresó a casa hasta muy tarde. Llegó tambaleándose y se sentó en el sofá. Hizo una señal con la mano al asistente. Ya no tienes nada que hacer aquí. Vete. Después de que la puerta se cerró, el silencio se apoderó de la habitación. Diego se amasó cansado la sien y dijo inconscientemente: ¿dónde está la gente? Tan pronto como dijo esas palabras, se dio cuenta de que todo era diferente a lo habitual. No había una lámpara de pared encendida para él, ni una sopa para desintoxicar en la mesa de centro. Señora Wang, ¿no escuchaste que hoy tenía una fiesta? ¿Por qué no hay nada preparado en casa? Llamó al teléfono de la habitación de los sirvientes y preguntó en voz grave. Poco después, la señora Wang se apresuró a entrar en el salón y dijo con nerviosismo: lo siento, señor García. Todas las tareas para cuando usted regresaba por la noche las hacía la señora en persona. Por eso nos olvidamos de preparar todo para usted. Y la sopa para desintoxicar, la señora la compró los ingredientes y se quedaba en la cocina durante horas para cocinarla. ¿Nunca nos dejó intervenir? Si desea, puedo intentar hacerla ahora. El corazón de Diego se sintió como golpeado por algo. De repente, una extraña emoción lo invadió. Así que, durante esos 6 años, ella había estado haciendo todo esto en silencio, pero nunca se lo había dicho. Sus dedos golpearon inconscientemente la mesa de mármol. Durante 6 años enteros, después de cada fiesta, sin importar cuán tarde fuera, siempre había una taza de sopa tibia en la mesa. Nunca se había dado cuenta de que era el resultado de que Laura se quedara dispuesta hasta altas horas de la noche. No hace falta, dijo Diego, y se volvió hacia la escalera. Vayan a descansar. Al pasar por el dormitorio principal, escuchó el sonido regular de respiración de Martina. Ella se giró en la cama y la sábana de seda hizo un ligero ruido de fricción. Diego se detuvo en la puerta y, por alguna razón, de repente pensó en Laura. Cuando ella se casó con él no quería verla, es esposa por convenio. Siempre encontraba excusas para salir y muchas veces no regresaba a casa en toda la noche. Pero no importaba cuando regresaba, siempre la encontraba en el salón, esperándolo en silencio. Laura era una persona de sueño ligero y se despertaba con el menor ruido. A veces, cuando él regresaba en mitad de la noche, la encontraba dormida en el sofá, con la televisión encendida y el volumen al mínimo. En aquel entonces, no la quería en absoluto. Incluso cuando la veía así, no le prestaba atención y se iba a su habitación. Pero ella había hecho esto durante muchos años. Hasta más tarde, él finalmente se detuvo por ella e incluso le cubría con una manta. ¿Cuándo había comenzado a cambiar todo esto? Parecía que fue desde que Martina regresó. Porque estaba siempre ocupado resolviendo los asuntos de Martina, fue reduciendo paulatinamente el número de veces que regresaba a casa. Una vez, Martina le pidió conocer a los 2 niños, así que los llevó con ella. Parece que desde entonces, ellos habían estado en contacto cada vez más con Martina, y la mayoría del tiempo, estaban con ella. Laura no dudó en plantear objeciones. Estaba enojada. Tú eres mi esposo, y Javier e Isabella son mis hijos biológicos. ¿Por qué estás siempre preocupado por otras personas? Se detuvo un momento y parecía tener dificultades para decir lo que pensaba. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Con todo esto, ni siquiera sé si ustedes me consideran esposa o madre. Pero en aquel entonces, él solo pensaba en Martina, que acababa de regresar del extranjero. Al escuchar sus reproches, la consideró más insoportable que nunca. Incluso dijo fríamente: ¿te has olvidado que si no te hubieras metido en los asuntos, Martina habría sido la dueña de esta casa? Laura se quedó paralizada, mirándolo con una expresión de profunda decepción. En aquel momento, al ver su mirada de dolor y desconfianza,
él sintió un leve estremecimiento en su corazón. Pero Martina era la mujer que realmente amaba, así que no le hizo caso a Laura y se marchó sin dudar. Después de eso, Laura nunca volvió a mencionar el tema, como si aquella conversación nunca hubiera existido. Él se sintió satisfecho, pensando que era bastante razonable. Pensando en esto, sin querer, abrió la puerta del dormitorio de los niños. Javier e Isabella dormían profundamente, con sus dos pequeñas cabezas juntas. En el marco de la foto en la cabecera de la cama había una foto de ellos y Martina, sonriendo radiantes. La foto de Laura había sido removida sin saber cuándo. Al ver el lugar donde alguna vez había colgado la foto de Laura y que ahora estaba vacío, él sintió un vacío en su corazón. No regresó al dormitorio principal, sino que se fue solo a la habitación de huéspedes. Fuera de la ventana, la luz fría de la luna entraba en la habitación. Diego sacó una botella de whisky del armario y bebió directamente de ella. El líquido picante quemaba su garganta, pero no podía apagar la extraña irritación en su pecho. Diego estaba parado en el centro de la cocina, y el frío brillo de la mesa de mármol se reflejaba en su rostro sombrío. La señora Wang estaba de pie a un lado, sin atreverse a respirar fuerte. Entonces, durante estos 6 años, ella ha estado haciendo todo esto en silencio, pero nunca se lo ha dicho, preguntó con voz ronca. La señora Wang asintió con cautela. La señora nunca nos dejó intervenir. Decía que usted tenía problemas de estómago y que la sopa para desintoxicar fuera era demasiado fuerte. Tenía que controlar el fuego personalmente. Los dedos de Diego golpearon inconscientemente la mesa. Durante 6 años enteros, después de cada fiesta, sin importar cuán tarde fuera, siempre había una taza de sopa tibia en la mesa. Nunca se había dado cuenta de que era el resultado de que Laura se quedara dispuesta hasta altas horas de la noche. Señor, quiero intentar. Preguntó el mayordomo con cautela. No hace falta, dijo Diego, y se volvió hacia la escalera. Vayan a descansar. Al pasar por el dormitorio principal, escuchó el sonido regular de respiración de Martina. Ella se giró en la cama y la sábana de seda hizo un ligero ruido de fricción. Diego se detuvo en la puerta y, por alguna razón, de repente pensó en Laura. Cuando ella se casó con él no quería verla, es esposa por convenio. Siempre encontraba excusas para salir y muchas veces no regresaba a casa en toda la noche. Pero no importaba cuando regresaba, siempre la encontraba en el salón, esperándolo en silencio. Laura era una persona de sueño ligero y se despertaba con el menor ruido. A veces, cuando él regresaba en mitad de la noche, la encontraba dormida en el sofá, con la televisión encendida y el volumen al mínimo. En aquel entonces, no la quería en absoluto. Incluso cuando la veía así, no le prestaba atención y se iba a su habitación. Pero ella había hecho esto durante muchos años. Hasta más tarde, él finalmente se detuvo por ella e incluso le cubría con una manta. ¿Cuándo había comenzado a cambiar todo esto? Parecía que fue desde que Martina regresó. Porque estaba siempre ocupado resolviendo los asuntos de Martina, fue reduciendo paulatinamente el número de veces que regresaba a casa. Una vez, Martina le pidió conocer a los 2 niños, así que los llevó con ella. Parece que desde entonces, ellos habían estado en contacto cada vez más con Martina, y la mayoría del tiempo, estaban con ella. Laura no dudó en plantear objeciones. Estaba enojada. Tú eres mi esposo, y Javier e Isabella son mis hijos biológicos. ¿Por qué estás siempre preocupado por otras personas? Se detuvo un momento y parecía tener dificultades para decir lo que pensaba. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Con todo esto, ni siquiera sé si ustedes me consideran esposa o madre. Pero en aquel entonces, él solo pensaba en Martina, que acababa de regresar del extranjero. Al escuchar sus reproches, la consideró más insoportable que nunca. Incluso dijo fríamente: ¿te has olvidado que si no te hubieras metido en los asuntos, Martina habría sido la dueña de esta casa? Laura se quedó paralizada, mirándolo con una expresión de profunda decepción. En aquel momento, al ver su mirada de dolor y desconfianza, él sintió un leve estremecimiento en su corazón. Pero Martina era la mujer que realmente amaba, así que no le hizo caso a Laura y se marchó sin dudar. Después de eso, Laura nunca volvió a mencionar el tema, como si aquella conversación nunca hubiera existido. Él se sintió satisfecho, pensando que era bastante razonable. Pensando en esto, sin querer, abrió la puerta del dormitorio de los niños. Javier e Isabella dormían profundamente, con sus 2 pequeñas cabezas juntas. En el marco de la foto en la cabecera de la cama había una foto de ellos y Martina, sonriendo radiantes. La foto de Laura había sido removida sin saber cuándo.
Al ver el lugar donde alguna vez había colgado la foto de Laura y que ahora estaba vacío, él sintió un vacío en su corazón. No regresó al dormitorio principal, sino que se fue solo a la habitación de huéspedes. Fuera de la ventana, la luz fría de la luna entraba en la habitación. Diego sacó una botella de whisky del armario y bebió directamente de ella. El líquido picante quemaba su garganta, pero no podía apagar la extraña irritación en su pecho. Después de ese día, Diego comenzó a usar la excusa de viajes de negocios para no regresar a casa con tanta frecuencia. Como él estaba fuera de casa la mayor parte del tiempo, Martina estaba encantada. Pasaba sus días en el salón de belleza o haciéndose maquillajes. Javier e Isabella no tenían a nadie que los llevara y los recogiera de la escuela. Antes, Martina se había esforzado por agradarlos y les había dado permiso para faltar a clase y los había llevado a divertirse. Los dos niños siguieron el ejemplo y dejaron de ir a la escuela, escondiéndose fuera todo el día. Martina se enteró de esto, pero no le dio importancia. Señora, el joven y la señorita han estado faltando a clase últimamente. El profesor ha llamado a casa y ha dicho que desea que el señor y usted se encarguen más de los niños. El joven y la señorita no le hacen caso a nosotros sirvientes. ¿Podría volver a casa y tratar de convencerlos? Al menos hágalos querer ir a la escuela. Muy bien, lo sé. Lo resolveré después. Martina estaba tumbada relajada en la silla de belleza, admirando las uñas recién hechas. No vuelvas a decirle esto a Diego. Ya tiene suficiente trabajo con su empresa. No quiero que se preocupe más. Después de colgar el teléfono, una amiga que estaba al lado le hizo una broma. ¿En serio vas a ocuparte de esos dos problemas? Decir verdad, es bueno que te hayas casado con un millonario, pero esos dos niños son un verdadero lastre. ¿Quién dijo que los iba a ocupar? Martina bostezó con desgana y sus ojos brillaban con astucia. Quiero que se vuelvan inútiles, para que no disputen la herencia con mis hijos en el futuro. Diciendo esto, volvió a marcar un número, el del profesor de Javier e Isabella. Profesor, nuestros hijos tienen que resolver algo en casa. No vendrán a la escuela, así que no se preocupe. Usted conoce nuestra situación, no necesitan preocuparse demasiado por la escuela. Además, el padre de los niños está muy ocupado. Si tiene algún problema, hable directamente conmigo y no con él. Después de colgar el teléfono, se sintió aliviada y pronto olvidó el asunto. Esa noche, después de la sesión de belleza, volvió a casa, algo inusual para ella. El salón estaba hecho un desastre por los dos niños. Al verla entrar, corrieron hacia ella con alegría. Tía Martina, por fin has vuelto. Te hemos extrañado tanto. Pero lo que no esperaban era que la Martina, que siempre les había sonreído con bondad, tuviera una expresión fría y distante. Lo sé. Tengo cosas que hacer. Jueguen ustedes solos. Javier pensó que era como siempre y se enfadó, tirando un juguete al suelo. No. Tía, juega con nosotros. Para su sorpresa, la expresión de Martina se volvió terrible. Sus ojos, que siempre habían sido tan dulces, no mostraban ni un ápice de ternura. ¿Qué estás diciendo? ¿Crees que estás hablando con quién? ¿Sabes que pronto me casaré con tu padre y seré la nueva dueña de esta casa? Tu padre no le gusta tu madre inútil, y a ti y a tu hermana pronto les disgustará también. Los dos niños se asustaron y se abrazaron, sin atreverse a respirar fuerte. Ya no mostraban la arrogancia con la que solían tratar a Laura. Es mejor que lo entiendan. Recuerden que en esta casa, tendrán que obedecer a mí. Si siguen gritándome, no me hagan responsable de lo que pase. Diciendo esto, les lanzó una última mirada amenazadora y se fue hacia las escaleras. A partir de entonces, bajo la indicación de Martina, los sirvientes de la casa también dejaron de prestar atención a los dos niños. No solo nadie los llevaba a la escuela, sino que con el tiempo, ni siquiera les preparaban comida. Solo podían comer lo que quedaba después de que Martina hubiera terminado de comer. El sol abrasador del verano recorría la ciudad de Pekín. El aire acondicionado de la mansión de la familia García zumbaba. Javier e Isabella estaban tumbados en la alfombra del salón de juegos, armando un rompecabezas de Lego. De vez en cuando, miraban con cautela a Martina, que estaba delante del espejo de maquillaje, probando lápiz labial. Tía Martina, Isabella habló con timidez. ¿Podemos ir a comer helado? Tú lo prometiste. La semana pasada, Diego le había comprado a Martina nuevas joyas, y de buen humor, había dado un cochazo a los dos niños que estaban tumbados en el suelo y les había dicho que los llevaría a comer helado. Martina no se dio la vuelta y respondió con impaciencia. ¿No ves que estoy ocupada? Pero Javier se atrevió a decir.
Tú dijiste la semana pasada que nos llevarías. ¡Qué molesto! Martina se dio la vuelta bruscamente, y el lápiz labial le dejó una marca roja en la comisura de los labios. Solo piensan en comer. Mirad lo gordos que estáis. Los dos niños se encogieron de miedo. Desde que su madre se fuera, no habían sentido más el cariño de la tía Martina. La dulce sonrisa había dado paso a un ceño de impaciencia y a gritos agudos. Vete a vuestra habitación. Martina tomó una toallita húmeda y se limpió el labio, frunciendo el ceño. Me da asco veros. Los ojos de Isabella se llenaron de lágrimas, pero no se atrevió a llorar. La última vez que lloró, la tía Martina le apretó la pierna y la amenazó con tirar todos sus juguetes favoritos si se lo decía a su padre. Ese día, Diego sorprendentemente avisó que volvería a casa a dormir. Cuando llegó por la noche, los dos niños ya estaban dormidos. Martina se acercó vestida con un camisón de seda, emanando un ligero aroma de perfume. Su piel, cuidada con esmero, parecía tierna y suave. ¿Finalmente has terminado con tu trabajo y has decidido volver a casa?, dijo con ternura, tomando la cartera de Diego. Hubo un problema con una fusión de empresas. Ahora ya puedo estar más en casa. Diego aflojó la corbata y miró alrededor, preguntándose. ¿Dónde están los dos niños? ¿Por qué no los he visto en tanto tiempo? Se acostaron temprano. No te preocupes, yo los cuido muy bien. Martina se abrazó a su brazo y dijo con coquetería. Diego, mañana hay una cena benéfica. Me falta un collar que combine. ¿Podrías? Diego no la dejó terminar y asintió distraídamente. Ve a elegirlo. Usa directamente mi tarjeta negra. Al día siguiente, durante el desayuno, finalmente vio a los dos niños bajar a comer. Lo que le sorprendió fue que Javier e Isabella estaban inusualmente callados. Al mirarlos de cerca, parecían haber adelgazado, y sus mandíbulas se habían vuelto más puntiagudas. Diego dejó la taza de café y frunció el ceño. ¿Qué pasa? ¿Estáis enfermos? No, nada. Javier se apresuró a negar, y sus manos temblaban ligeramente. La cuchara golpeó el borde del plato, produciendo un sonido claro. Martina salió de la cocina con un plato de frutas en la mano. Miró a los niños y sonrió suavemente. Diego, no te preocupes. Los niños están bien. Se inclinó y acarició suavemente el cabello de Javier, con una voz dulce. ¿Verdad, Javier? Javier se quedó rígido y respondió en voz baja. Sí. En ese momento, el teléfono de Diego sonó. Miró el número y se levantó de la mesa. Hay un problema en la empresa. Tengo que irme. Después de que la puerta se cerró, la sonrisa de Martina desapareció de inmediato. Arrebató el vaso de leche de Isabella y dijo con impaciencia. ¿Bebés tan despacio? ¿Quieres llegar tarde a la escuela? Come más rápido. Mientras tu padre esté en casa estos días, vais a ir a la escuela y a comportaros bien. No os atreáis a causar problemas. Si no, no me hagan responsables. La amenaza tuvo efecto inmediato. Isabella se estremeció y se apresuró a meter un trozo de pan en la boca. Pero se atragantó y su rostro se puso rojo. Inútil. Martina frunció el ceño con asco y no le dio ni una mirada, gritando. Eres tan inútil como tu madre. En la oficina, Diego estaba ocupado con sus asuntos de trabajo cuando, de repente, su teléfono celular vibró. Era una llamada del mayordomo. Señor, el joven está enfermo con fiebre. Tiene 39.5 grados. Estamos muy preocupados por su salud. Diego frunció el ceño y preguntó. ¿Han llamado al médico? Sí, lo hicimos. Pero la señora Martina dijo que no había prisa y que se había ido a una fiesta. ¿Qué? Diego cambió de expresión de inmediato y su voz se hizo más alta. Voy a volver a casa de inmediato. Que el médico de cabecera lo examine primero. Cuando llegó a casa corriendo bajo la lluvia, encontró a Javier con la cara enrojecida por la fiebre y temblando con fuerza. El médico de cabecera estaba administrando una inyección mientras tenía una expresión seria en el rostro. ¿Por qué es tan grave?, preguntó Diego. Señor, el joven ha estado con fiebre alta durante 4 horas. Si no se le hubiera dado tratamiento a tiempo, podría haber desarrollado neumonía. El médico bajó la voz y habló con seriedad. El joven tiene un sistema inmunológico débil. Debería haberse tratado antes. Diego sintió un nudo en el pecho. Recordó. Cuando Laura estaba en casa, ella podía percibir cualquier cambio en la salud de los niños.
Incluso sin usar un termómetro, podía determinar con precisión la temperatura de fiebre. ¿Dónde está Martina? ¿Por qué no la he visto? Preguntó Diego. El mayordomo vaciló un momento y luego dijo. La señora Martina dijo que era solo un resfriado común y que no podía faltar a la fiesta de cumpleaños de la señora Lee. Diego sacó su teléfono celular y marcó el número de Martina. La llamada se contestó después de un rato, y en el fondo se podía escuchar el ruido de la música y las risas. ¿Diego? La voz de Martina sonaba relajada y borracha, como si no le importara en absoluto lo que estaba pasando. Javier tiene una fiebre alta de casi 40 grados. ¿Dónde estás? Ah. Voy a volver inmediatamente. Martina se dio cuenta de que Diego estaba enfadado y su voz se hizo más temblorosa y triste. Lo siento mucho, Diego. Pensé que era solo un resfriado común. Voy a regresar ahora mismo. Una hora después, Martina regresó a toda velocidad, todavía vestida con el vestido de noche que había usado en la fiesta. Su rostro era tan bonito como siempre. Ella se arrojó a los pies de Diego con los ojos llenos de lágrimas y dijo con una expresión de pena. Diego, no sabía que Javier estaba tan enfermo. Diego miró su maquillaje perfecto y el olor del alcohol en su cuerpo, y sintió una onda de enojo en su pecho. Pero cuando vio esa cara que había amado durante tanto tiempo, su corazón se ablandó. Esta vez lo pasaré por alto, pero ten más cuidado la próxima vez. En la profundidad de la noche, la fiebre de Javier finalmente bajó un poco. El teléfono de Diego sonó de nuevo. Era una llamada de emergencia de su asistente. Señor, ha habido un problema urgente en la empresa. Necesita atenderlo inmediatamente. Diego miró a su hijo dormido en la cama y después de un momento de vacilación, dijo. Martina, cuida de él por un rato. Regresaré tan pronto como termine. Martina asintió con la cabeza y dijo con una expresión suave. No te preocupes. Cuidaré bien de Javier. Diego salió deprisa, pero cuando se tocó el bolsillo en la entrada del hospital, se dio cuenta de que había dejado las llaves del coche en la habitación. Volvió hacia atrás y, justo cuando llegó a la puerta de la habitación, escuchó la voz estridente de Martina. Maldito hijo de puta. ¿Qué estás fingiendo? Me has hecho perder la fiesta. La voz de Javier, con un tono de llanto, se escuchó débilmente. Lo siento, tía Martina. No lo hice a propósito. Te advierto, no te pongas a hacerte el pobre delante de tu padre. La voz de Martina era tan fría y cruel que no mostraba ningún sentimiento. Si dices algo, verás lo que te pasa. Yo no diré nada, Javier sollozó. Haré lo que me digas. Por favor, no me pegues. Por lo menos eres listo. Eres igual que tu madre puta. Diego, que estaba escuchando todo esto fuera de la habitación, se quedó atónito. La imagen de la mujer que había amado durante tanto tiempo se derrumbó en un instante. La puerta se abrió de golpe con un ruido ensordecedor. Martina se dio la vuelta con una expresión de terror y se encontró con la mirada furiosa de Diego. Diego, su rostro se puso pálido de inmediato y comenzó a hablar con una voz temblorosa. Escúchame, por favor. Yo estaba. Pero Diego se acercó rápidamente y le dio una bofetada en la cara. Martina se tambaleó y chocó contra la pared. Su peinado se deshizo y cayó sobre sus hombros. No sabía que, en secreto, eras así como madre, dijo Diego con una voz fría como el hielo. Hoy puedes golpearlo y amenazarlo, ¿mañana te atreverás a subirte a mi cabeza? Vete. Diego dijo con firmeza. Hoy mismo, recoge todas tus cosas y sal de esta casa. No quiero verte nunca más. Martina se cubrió la cara con las manos y las lágrimas se le escaparon de los ojos. Ella gritó con desesperación. Diego, lo siento. Solo estaba un poco enfadada. Yo realmente amo a estos dos niños. Yo cuidaré bien de ellos en el futuro. Amo. Diego se rió con amargura. ¿Golpearlos y amenazarlos es tu forma de amar? Luego, se volvió hacia Javier en la cama. El niño estaba temblando de miedo y su rostro estaba lleno de lágrimas. El corazón de Diego se retorció como si fuera agarrado por una mano invisible. ¿Cuánto había sido ciego para no darse cuenta de cómo vivían sus hijos en el miedo? Papá, Javier extendió tembloroso una mano hacia él, con los ojos llenos de temor. Yo lo siento. Yo haré lo que la tía Martina diga. Por favor, no me deseches. Diego se arrodilló en la cama y tomó suavemente la mano caliente del niño. No, hijo. Yo soy el que se equivocó. Luego,
Se volvió hacia Martina y su mirada de decepción y odio la hizo retroceder involuntariamente un paso. Nunca imaginé que fueras una persona así. Martina quería disculparse, pero Diego ya había pulsado la campanilla de ayuda. Guardia, por favor, saque a esta señora de aquí inmediatamente. Cuando los gritos de Martina finalmente se apagaron en el final del pasillo, Diego se sentó exhausto junto a la cama. Javier agarró tímidamente el borde de su manga y sollozó tristemente. Papá. Yo extraño a mamá. ¿Vas a traerla de vuelta? Diego sintió un nudo en la garganta. Recordó la figura decidida de Laura cuando se fue, recordó cómo la había tratado con frialdad y crueldad en el pasado. Un dolor sordo se apoderó de su pecho. Papá, Isabella se despertó sin que él se diera cuenta y se acercó rozando los ojos. Yo también extraño a mamá. ¿Cuándo volverá mamá? Diego abrazó a los dos niños en sus brazos. No sabía cómo consolarlos en ese momento, solo se sentía una amargura indescriptible en su corazón. 2 días después, Javier se recuperó por completo y salió del hospital. En el salón de la mansión de la familia García, había muchas cosas de Martina apiladas. Martina, con sus zapatos de tacón alto, agarraba con fuerza el puño de Diego. Sus uñas, perfectamente manicuradas, casi se hundían en su piel. Diego, no puedes tratarme así, su voz estaba llena de lágrimas y desesperación. Hemos conocido durante 20 años. ¿Vas a dejarme por algo tan insignificante? ¿Insignificante? Diego le soltó el brazo bruscamente y miró a su rostro con una mirada fría como el hielo. ¿Es insignificante abusar de mis hijos? Luego, sacó su teléfono celular y mostró un video de vigilancia. En la pantalla, se podía ver a Martina apretando con fuerza la pierna de Isabella. La niña lloraba de dolor, pero no se atrevía a gritar. ¿Y este? Diego deslizó la pantalla y mostró otro video. Era Martina echando pastillas para dormir en la leche de los niños. No imaginé que, para que los niños se durmieran temprano y tú pudieras ir a una fiesta, fueras a darles drogas. El rostro de Martina se puso pálido de inmediato. ¿Me estás vigilando? ¿Ya no confías en mí? Estoy vigilando mi casa. Diego habló con voz baja y amenazante. En ese momento, una sirvienta se acercó rápidamente y dijo temblorosa. Señor, tengo algo que decir. Ella señaló a Martina con un dedo tembloroso y su mirada estaba llena de desprecio. Desde la primera vez que vino a la casa, ha estado provocando conflictos entre la señora y los niños. Mientes. Martina gritó con furia. No miento, la sirvienta se atrevió a decir. Siempre compra dulces y juguetes para los niños cuando la señora no está en casa y les enseña a decir malas palabras de la señora. Yo misma escuché cómo le dijo al joven, tu mamá no te deja comer dulces porque no te ama. También dijo que solo si el joven y la señorita encuentran una forma de echar a la señora de la casa, podrán estar juntos realmente. Así que al día siguiente, el joven empujó a la señora desde la escalera. El rostro de Diego se volvió cada vez más sombrío. Él se volvió hacia el mayordomo y dijo en voz grave. Trae el video de esa escena. Cuando el video se mostró en la pantalla grande, todo el salón se quedó en silencio. En la pantalla, se podía ver a los dos niños riendo maliciosamente mientras empujaban a Laura desde la escalera. Después, Martina entró con Diego y vio todo esto. La sonrisa de satisfacción en su rostro era inconfundible. Papá, Isabella se lanzó corriendo desde la escalera y se abrazó a él. Su voz estaba llena de lágrimas. Nos equivocamos. Queremos que mamá vuelva. Javier también se acercó detrás de ella, con su rostro lleno de lágrimas. La tía Martina dijo que mamá no nos quiere más. ¿Es verdad? Martina se rió con amargura. Por supuesto que es verdad. Ella ya no nos quiere. Además, probablemente esté en los brazos de otro hombre ahora. Diego, ¿no sabías? Ese contrato que firmaste no era un contrato de compra de una casa, era un contrato de divorcio que Laura te dio personalmente. Ahora ya no tenéis ninguna relación. Fue tu culpa que se fuera. ¡Bam! Otra bofetada resonó en el salón, interrumpiendo las palabras maliciosas de Martina. La mano de Diego todavía estaba suspendida en el aire, y sus ojos estaban llenos de furia nunca antes vista. Tira todas sus cosas fuera. Diego le dijo al mayordomo. Ninguna de las cosas que le compré se las dejes llevar. Martina se cubrió la cara con las manos y miró a Diego con los ojos abiertos de incredulidad. Diego. ¿Estás loco? Por esa mujer. Cállate. Diego le gritó con autoridad y su rostro se volvió frío como el hielo.
Si dices una palabra más, te haré dejar de circular en la ciudad.